Buen día a todos. Hoy estamos haciendo una primera conexión a través de Instagram Live. Esperemos que sea la primera de muchas. La idea es que yo hable un poquito del COVID-19 y cómo es la relación con la infertilidad y que después podamos contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Les agradezco que me tengan paciencia porque es la primera vez que hago un Instagram Live y espero que la tecnología no me supere. Creo que a esta altura, después de ser bombardeado por noticias permanentes en la prensa, prácticamente todos nos podemos llegar a considerar de cierta manera expertos en este tema, pero brevemente, para tener un poquito de la idea de qué es el coronavirus y qué es el COVID-19. El coronavirus es un virus. Un virus es una estructura biológica que no tiene una cubierta, como podría tener una bacteria, por lo que entonces para poder desarrollar las funciones biológicas de reproducción y de crecimiento, tiene que estar dentro de otra célula. Otros coronavirus famosos son los que se describieron en la década del 2000, el SARS, el MERS, por lo que en las siglas en inglés quiere decir el Severe Acute Respiratory Syndrome and Middle East Respiratory Syndrome, y que afectan principalmente a nivel respiratorio a los pacientes. Desde que se descubrió el brote a fines del año pasado, y esto se empezó a extender como una pandemia en todo el mundo, ya todos hemos visto los estragos que está causando en toda la población. Pero me quería detener a hablar un poquito porque muchos de nosotros estamos viendo permanentemente y muy asustados en relación a la cantidad de muertos que hay y la cantidad de casos afectados que hay, y realmente son cifras que cuando las vemos individualmente asustan muchísimo. Se habla de cientos de miles de personas muertas en todo el mundo, y voy a utilizar en mi computadora, donde tengo las últimas cifras de la Universidad de Johns Hopkins. Al momento, más de 2 millones de personas contagiadas en todo el mundo y casi 140.000 muertos. Cuando hablamos de los números de Estados Unidos, el país que lamentablemente se lleva el número 1 para hablar de más de 600.000 contagiados y más de 26.000 muertos. Pero cuando vemos esa cantidad de muertos y la ponemos en perspectiva, sabemos que si estos números siguen, potencialmente para fin de año puede haber, si seguimos a este ritmo, más de 100.000 muertos por el coronavirus. Para poner eso en consideración, para que tengamos una idea, en el año 2017, las muertes en Estados Unidos, el total fue casi 3 millones de personas. Por enfermedades del corazón, 650.000, por cánceres también alrededor de 600.000, y recién tenemos que bajar al número 8 por influenza, el flu o neumonía, alrededor de 60.000 muertos. Entonces, sí, esto es muy significativo cuando lo comparamos con las muertes causadas por algo relativamente similar como sería el flu, la influenza,
pero es mucho menor que otras muertes que ocurren en el país. Entonces, eso es algo que yo considero que es bastante importante saber y no estar preocupado. No quiero decir que esto no tiene ninguna importancia y que hay que ignorarlo, porque absolutamente no es lo que estoy diciendo. Para hablar en particular de cómo potencialmente sí es que el virus puede afectar al embarazo o al feto, brevemente quería hablar de cómo es que se contagia y cómo es que nos afecta. Se considera un virus respiratorio que se contagia ya sea porque uno está en una cercanía de una persona que está infectada y lo sabe, y en esos casos podría ser el personal de salud que está en contacto de esa persona, pero lo más peligroso es cuando el individuo que tiene y que es portador del virus no lo sabe y puede contagiar al estornudar, al tocarse la boca o la nariz y tener en las manos la secreción y tocar a otra persona que a través de las secreciones en la mano y tocarse la boca o la nariz o los ojos, ahí se va a contagiar de la enfermedad. Una vez que el virus entra en el cuerpo, se empieza a distribuir por el torrente sanguíneo y por las vías respiratorias principalmente, donde las primeras teorías pensaba que lo que hacía era estrictamente a nivel del el epitelio, de las células que recubren el interior de los bronquios y los alvéolos en el pulmón, y que entra a la célula, se duplica, se replica, se multiplica rápidamente y después mata a esa célula, se libera y entonces empieza a buscar de entrar de nuevo en otras células para seguir con el mismo proceso. Y eso es lo que causaría la neumonía severa con los problemas respiratorios. Hace una semana salió otro trabajo que quizás el principal mecanismo de acción del virus no sería tanto atacando las células del pulmón y de los bronquios, pero podría actuar directamente sobre los glóbulos rojos, las células que transportan el oxígeno, causando una incapacidad de las mismas de transportar el oxígeno, y al liberar una molécula de hierro que está dentro de esos glóbulos rojos, esos serían los depósitos que se producen en el pulmón y que causarían una neumonitis, una inflamación del mismo, y la disminución de la capacidad de transportar el oxígeno es lo que causa los problemas serios y la potencial muerte en los pacientes. ¿Qué es lo que pasa en una mujer, hablemos primero embarazada, si tiene y se contagia de el coronavirus? El coronavirus es el virus en sí, es el que ahora se designa técnicamente como el SARS-19 o el coronavirus que causa el COVID-19. COVID es Coronavirus Disease del 19 cuando se describió originalmente. Si una mujer que está embarazada adquiere el coronavirus en el primer trimestre y llega a tener una fiebre muy elevada, eso de por sí puede ser que cause un aborto espontáneo, una pérdida espontánea, porque el problema es que la temperatura elevada, la fiebre, podría causar una pérdida, un aborto espontáneo. Pero lo que es importante remarcar es que cualquier enfermedad, ya sea una neumonía por un neumococo, por una influenza, por el flu, o cualquier otro tipo de enfermedad que cause una fiebre elevada, va a potencialmente causar esta pérdida, un aborto espontáneo. O sea que esto no es exclusivo del coronavirus.
Si ya vamos al tercer trimestre, el feto, como ha crecido, se expande y hace que el abdomen se expanda y ponga presión hacia el tórax, no permitiendo que los pulmones se expandan correctamente para permitir una respiración adecuada, y entonces eso puede ser lo que cause que la mujer embarazada en el tercer trimestre que tenga el coronavirus pueda tener potencialmente más síntomas, aunque se cree que no es más susceptible que cualquier otra población. Hay pocos estudios porque realmente se están viendo solamente casos aislados que se reportan. Recientemente en un journal muy prestigioso, el New England Journal of Medicine, una publicación de alrededor de 215 pacientes que ingresaron en trabajo de parto y que tuvieron sus bebés, de las cuales solamente 4 habían tenido síntomas y todas habían testeado positivos para el COVID-19. Y había alrededor de un 15% que no tenían síntomas y que también habían testeado positivos. Todas las que estaban enfermas se recuperaron sin ningún problema. Las que nunca tuvieron síntomas, tuvieron todas estas pacientes ningún tipo de problema, ya sea que haya sido una cesárea o un parto vaginal, y ninguno de los bebés, ya sea en las pacientes que eran portadoras sin síntomas o en las que estaban enfermas, tuvieron ningún tipo de problema y ninguno se contagió. Se cree que el virus no se transmite a través de la placenta y que esa sería una manera de protección, y se considera que de todos los seres humanos que existen en la Tierra, potencialmente los embriones y los fetos son los que estarían más protegidos del coronavirus, porque la tienen a la madre y a la placenta como una barrera de protección que les impide a contagiar, a adquirir el virus. No se sabe, pero que no se cree que durante el momento del parto haya una transmisión, lo que se llama vertical, o sea, de la madre al feto. Se recomienda que después del nacimiento, si la madre está con síntomas, diagnosticada en ese momento, no le vaya a dar la teta al bebé, que no le dé leche, que no se le permita la lactancia, y que potencialmente estén aisladas, dependiendo de cuál es la condición de la madre. Y no se ha visto ningún tipo de malformación congénita, aunque estos resultados son promisorios, pero no son concluyentes. En relación a las pacientes que tienen infertilidad y que están tratando de lograr un embarazo, la Sociedad de Medicina Reproductiva de Estados Unidos, ASRM por las siglas en inglés, en mediados de marzo, primero emitió unas recomendaciones en las que decían que no sugerían que se empezara ningún tipo de tratamiento, y que solamente los tratamientos que estaban empezados se podían completar, pero que la sugerencia era de no hacerlos. La respuesta nuestra fue inmediata, de preguntar: entonces ustedes están sugiriendo de que nadie tendría que lograr un embarazo, de que ninguna mujer se tenía que embarazar, entonces ¿por qué no hacen una recomendación que todas las parejas tienen que utilizar alguna forma de contracepción? La respuesta de la Sociedad de Medicina Reproductiva fue: no, eso no es lo que creemos, y en general lo que nos estamos orientando es, aunque no se considere electivo el hacer un tratamiento de infertilidad,
es lo que en este momento estamos recomendando hacer para no inundar potencialmente a los a los hospitales con pacientes que están teniendo tratamientos selectivos, rutinarios, que podrían hacer que un profesional de la salud o una cama esté ocupada con una paciente que se le saca un pólipo o tiene algún problema del embarazo, y entonces esa cama podría estar siendo utilizada por alguien que está diagnosticado con el coronavirus. Es todo relacionado a lo que estaban hablando los epidemiólogos, los infectólogos, cuando hablan de aplanar la curva, que es tratar de que la cantidad de casos no suban marcadamente de golpe para que la capacidad de hospitalaria no se vea saturada y pueda haber quizás la misma cantidad de casos, pero dispersos en una cantidad de tiempo mucho mayor. Hoy por hoy, el primer comunicado de la Sociedad de Medicina Reproductiva fue el 17 de marzo, haciendo esta recomendación. Emitieron un segundo comunicado el 31 de marzo que decía prácticamente lo mismo, y ya el último, que fue el 14 de abril, era un poco más promisorio, porque a pesar de seguir manteniendo las recomendaciones de que no quieren o no recomiendan que empecemos tratamientos de infertilidad, dice que ya tenemos que empezar a tener recomendaciones y políticas de cómo es que tenemos que tener un plan para el momento que abramos los tratamientos. Nosotros estamos viendo pacientes, ya sea por lo que en Estados Unidos denominan el telemedicine, consultas a través de videollamadas, que no sean presenciales. Hacemos presenciales cuando obvio se necesita hacer un examen físico en la paciente. Estamos haciendo todas las evaluaciones, pero hoy por hoy no estamos empezando ningún tratamiento, ya sea de inseminación o tratamiento de fertilización in vitro. Creemos que para la primera semana de mayo o en algún momento en mayo eso va a cambiar y vamos a poder empezar a hacer nuevos tratamientos. Esa es la expectativa que tenemos, pero no son cosas que nosotros controlamos. Cuando empecemos a hacer los tratamientos, estamos evaluando distintas medidas que tendremos que tomar para conservar el distanciamiento social o el distanciamiento físico. Entonces, potencialmente, pediríamos a las pacientes que cuando vienen a la oficina vengan ellas solas, y que si su pareja también está presente, la pareja puede estar en el estacionamiento y conectándonos a través de una videollamada. Tratar de limitar el tiempo que se está en la oficina, espaciar las consultas para que siempre tengamos la conciencia del distanciamiento social, el distanciamiento físico, y seguir también las medidas de tener los barbijos, o como lo quieran llamar, tapaboca, tapanariz, para no confundirlo con el barbijo de uso médico, y por supuesto el lavado de las manos frecuentes, y como también hacemos acá, el lavado permanente de todas las superficies donde potencialmente puede haber un contagio. Me refiero a los counters, los escritorios, donde se puedan tocar las manos y se pueda potencialmente adquirir. Quiero recordar también que cualquier paciente que tiene síntomas del coronavirus, lo que ya todos hemos hablado, fiebre, tos, falta de respiración, no son permitidas no solamente entrar a nuestra oficina, a nuestro consultorio, que fuimos los primeros que lo hicimos en nuestro edificio, sino que ahora a todo el edificio donde estamos, si la paciente tiene síntomas potencialmente relacionados con el coronavirus, no puede acceder aquí y tiene que ser derivada a un profesional para que la pueda evaluar. Ahora lo que creo que podemos hacer es, si tienen preguntas, me las pueden empezar a hacer, y vamos a tratar de ver
que hay gente que creo que me está pidiendo aparecer en el video, y si tienen preguntas, como les digo, me pueden empezar a hacerlo, por favor. Vamos a ver aquí la gente que me está enviando una pregunta. Dice, si le hacemos test diagnósticos a la paciente para saber si tiene coronavirus. Bueno, la primera evaluación que nosotros hacemos hoy por hoy es la evaluación sintomática. Preguntarle si tiene algunos síntomas, y si no tiene síntomas se puede continuar eventualmente con la evaluación, y cuando tengamos el blessing, la autorización de la Sociedad de Medicina Reproductiva, empezar con el tratamiento. Hay mucha discusión, no hay un acuerdo en relación a cuáles son los test diagnósticos más adecuados o cuál podríamos llegar a utilizar. Básicamente hay dos tipos de test diagnósticos. El que quizás mucha gente más conoce es cuando se le hace un hisopado a través de la nariz con un hisopo de algodón, en el que se tiene que poner bien profundo en las fosas nasales para ver si hay presencia del virus en esa zona. Básicamente es amplificar el virus, la genética del virus, lo que es el RNA o el ARN, un ácido nucleico que es básicamente el componente principal del virus, y por técnicas especiales que las cifras en inglés se llaman de PCR, se multiplica, se aumenta la cantidad y se puede llegar a ver la presencia del virus. La otra alternativa es a través de un test de sangre que se puede hacer también pinchando en la punta del dedo para ver la respuesta del cuerpo, la presencia de anticuerpos, inmunoglobulinas que estén en la circulación. Hoy por hoy no hay ninguna recomendación estricta en relación de la Sociedad de Medicina Reproductiva o la de Obstetricia y Ginecología acerca de cuáles test tendríamos que hacer o no para proceder con esto. Hay alguien que me está preguntando por qué empezarían a hacer tratamientos a partir de mayo, por un tema que se levantara la cuarentena o no. Es lo que uno está estimando, porque si realmente uno va a ser estricto y vamos a hablar solamente de la parte epidemiológica, lo ideal sería que no se levante y por bastante tiempo, y si me voy a ser mucho más estricto, hasta que tengamos una vacuna, porque eso sería lo que sinceramente puede cambiar definitivamente lo que puede ocurrir con esta pandemia. El decir que potencialmente en mayo es cuando se logre aplanar la curva. Otra pregunta que me hacen es ¿por qué tal vez una subrogada que ya tiene anticuerpos, eso sería genial? Sí, una subrogada o cualquier persona que ya pueda formar anticuerpos, eso sería lo ideal, si lo adquirió de manera natural o a través de la inmunidad adquirida por una vacuna, cuando tengamos la vacuna, ¿no? Potencialmente en el tema de subrogación yo creo que va a haber regulaciones acerca de hacerle un test a la subrogante y potencialmente a todas las pacientes a ver si hay IgG, que es el nombre específico de la respuesta del cuerpo, del anticuerpo, de la inmunoglobulina que otorga la defensa, que se activa cuando se le da una vacuna, pero el no tenerlo no sería un factor excluyente para poder hacerlo, ¿no? Otras preguntas que me están haciendo es
Esperen que las trato de encontrar por acá. Después de una histerectomía, a ver, esperen que, como dije acá, sí, la tecnología, después de una histerectomía total y salpingectomía bilateral, acá no puedo encontrar dónde está la pregunta. Después de una histerectomía total, esto no es en relación directamente al COVID-19, si se puede empezar con un tratamiento. Sí, de tener, se puede hacer, pero no ahora en esta situación. Me pregunta también qué opino del riesgo de vitrificar embriones u óvulos, si eso sería una bomba a futuro. Es por eso que potencialmente la Sociedad de Medicina Reproductiva ahora dijo que no podemos empezar ningún tratamiento. Pero tampoco yo sé si cuando digan que se pueden empezar los tratamientos vamos a estar haciendo los test de evaluación si esa persona está contagiada o no. Entonces siempre puede llegar a existir un potencial riesgo de que haya o que el embrión o el óvulo pueda llegar a estar contagiado. Porque al hacer un in vitro uno aspira el óvulo y ahí potencialmente pudo haber estado en contacto con el virus. Entonces quizás en una situación ideal sería hacer el test y solamente proceder si el test es negativo, pero no sé si lo vamos a poder tener a tiempo para cuando empecemos a hacer el tratamiento, ¿no? Alguien me pregunta que está con pastillas por el segundo mes consecutivo por la cancelación, pastillas anticonceptivas. No podría empezar con el Lupron a final del mes si hasta dentro de 10 días no tengo que chequearme. Entonces, el Lupron es una medicación que anula el funcionamiento indirectamente de los ovarios. Es como preparación previa a colocar un embrión una vez de que se descongela el mismo. Entonces sí, se puede empezar con el Lupron antes de saber si vamos a poder empezar los tratamientos. El potencial problema de empezar con el Lupron o inclusive empezar con los parches de preparación del endometrio para la transferencia del embrión es, creo que más que nada, un aspecto económico, porque puede ser que estén gastando el dinero en utilizar esa medicación y en los ultrasonidos y en la evaluación que hay que hacer para después que uno le diga no puedo o no se puede hacer la transferencia. Pero poder empezar la medicación potencialmente se puede empezar. ¿Qué es mejor a partir de los 41 años subrogación? Bueno, eso hay que evaluarlo individualmente porque quizás a los 41 años lo que ocurre es que no hay una buena calidad de los óvulos y una donación de óvulos sería lo ideal. Alguien me pregunta cuántas inseminaciones son recomendables antes de pensar en realizar una fertilización in vitro. Hay que pensarlo en relación a la edad de la paciente y las condiciones, porque a mayor edad, particularmente más de 40, si hay un compromiso, una disminución de la calidad de los óvulos, mejor sería empezar un in vitro directo. Y si se va a hacer inseminaciones, generalmente no más de 3. ¿Cree que se podrá al menos iniciar con la estimulación y hacer la implantación más adelante? Sí, exactamente. Yo puedo empezar estimulaciones especulando con la probabilidad de que cuando la Sociedad de Medicina Reproductiva me diga dentro de un par de semanas puedo empezar y ya estoy listo. El problema, como dije, es la parte económica, ¿no? El problema es que potencialmente para una aspiración de óvulos, si realmente
la capacidad hospitalaria está desbordada y yo no puedo conseguir un anestesiólogo que venga a sedar a una paciente para que le pueda aspirar los óvulos de una manera adecuada, en confort, lo tendría que hacer con anestesia local. Entonces ese sería el potencial problema. Alguien me pregunta que están usando acá, me imagino que es en Argentina por la manera de preguntar, están usando plasma de convaleciente para pacientes en la unidad de terapia intensiva. Y sí, la idea detrás de eso es que el paciente convaleciente quiere decir alguien que ya tuvo la enfermedad y que potencialmente si empezó a desarrollar defensas, esos anticuerpos pueden actuar para que los pacientes que se están enfrentando al coronavirus, que están enfermos, puedan sobrellevar la enfermedad de una manera más leve. Eso es una alternativa básica. Después otra paciente me pregunta, mi bebé nace en agosto por subrogación, ¿podremos viajar? Espero que sí, creo que sí, no anticipo sinceramente, agosto estamos hablando 4 meses, no creo que ni el escritor más imaginativo de ciencia ficción pueda seguir pensando que por 4 meses más no tendremos vuelo. Hablando de ese tema, las agencias con las que trabajamos fueron muy previsoras en avisarle a todos los papás de intención que viajen con anticipo, y hay decenas que lo han hecho y han venido con mucho tiempo antes. Hay solamente una pareja que no pudo viajar porque también no pudieron ellos inmediatamente irse del país por una situación personal de la familia, y el bebé ya nació y está la niña sana, y lo que se tuvo que hacer es una orden temporaria de que la subrogante se queda con el bebé. Eso no modificó para nada, de ningún punto de vista, los derechos legales de los padres, que son los padres y que ya hay un certificado de nacimiento con el nombre de ellos, pero hay lo que en inglés se llama un temporary custody, una custodia temporal, potencialmente por cuidado médico, que en este caso lo está haciendo la subrogante. Me preguntan también si hay algún seguro para los bebés que nacen de subrogada ahora con esto del COVID-19. Hoy por hoy yo no creo que ningún seguro médico esté excluyendo ni incluyendo esta condición, no la están considerando por separado. Entonces todos los seguros médicos hoy por hoy van a incluir alguna complicación o algún tratamiento de este tipo. Me mandan saludos y no voy a decir el nombre por respetar la privacidad, pero que se acuerden de mí siempre porque el hijo de ellos va a cumplir 2 años en agosto. Una paciente me pregunta qué puedo hacer para ovular. Bueno, hay que ver por qué no ovula. Si básicamente el problema es que tiene una anovulación crónica, a veces es tomando una medicación por boca, a veces si está excedida de peso, bajar de peso lo puede corregir. Lo mejor en esta circunstancia, con este tipo de preguntas, es consultar con un profesional y hacer una consulta, ¿no? Me pregunta también si acá se utiliza heparina o gamma globulina y hidroxicloroquina. La heparina es un anticoagulante. No es algo para tratar directamente al virus del coronavirus, sino para tratar una de las potenciales complicaciones, que sería el aumento de la trombosis o la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces sí, se tratan las pacientes con heparina o con la heparina de bajo peso molecular. La hidroxicloroquina se está usando en algunos sitios, en ciertos protocolos de investigación,
y la FDA liberó el uso para que no haya problemas y que los profesionales independientemente la puedan utilizar en casos severos. Alguien me pregunta que quiere saber sobre fertilización in vitro de gemelos y para tener gemelos. Bueno, brevemente, no es lo que a nosotros nos gusta, porque el embarazo de gemelos o jimahuas o morochos, depende del país de donde me estén escuchando, es algo que se asocia con un embarazo de alto riesgo, complicaciones de preeclampsia, diabetes, y es algo que no lo recomendamos, pero a veces lo hacemos. Me preguntan si está permitido presenciar el parto de una subrogante en agosto o cómo será. Bueno, en una situación regular en la que nos olvidamos del coronavirus, si es un parto vaginal, por supuesto que los padres de intención pueden estar presentes los dos. A veces la subrogante, por un poco de pudor o vergüenza, le pide al hombre que esté en un rincón o no quiere que esté, o que esté en un rincón donde no vea directamente los genitales de ella, aunque la mayoría no tienen ningún problema. Si es una cesárea, normalmente solamente hay una persona presente. Quizás en esta situación, si hoy por hoy fuera el parto, en muchos lugares lo que están diciendo es que esté solamente presente la subrogante en esta situación y que no haya ningún acompañante para disminuir la presencia de muchas personas que irían en contra del distanciamiento social. Realmente, para saber lo que va a pasar en agosto, yo creo que van a empezar a un poquito a aflojar o a liberarse las restricciones, y espero que pueda hacerse en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede si el COVID en el proceso de extracción de la aspiración de los óvulos se traslada a los óvulos? Bueno, como dijimos al principio, puede haber una presencia del virus en sangre y entonces por eso puede ser que esté presente en los óvulos. Por eso es lo que estoy diciendo, en que vamos a ver con la Sociedad de Medicina Reproductiva qué tipo de test diagnósticos vamos a utilizar para que justamente esto no ocurra. De la misma manera que hace 3 años la preocupación era el virus del Zika, y se cambiaron los protocolos a incluir esa evaluación para que esto no ocurra. También en estas circunstancias uno lo va a hacer, particularmente si uno está hablando con donación de óvulos, porque si es los óvulos de la misma mujer, eso se va a manejar de una manera distinta. Entonces, si la paciente ya la podemos diagnosticar, la donante, de que no tiene la viremia, la presencia del virus en la sangre, no tendría que haber ningún problema. La hormona AMH está muy baja, si es posible quedar embarazada. Sí, es posible quedar embarazada. Esta hormona es la hormona de la reserva ovárica, y potencialmente lo que uno sabe que esta hormona hace es disminuir el número de óvulos que se pueden sacar en un ciclo de in vitro, y potencialmente disminuir la chance de lograr un embarazo, pero sí se puede lograr. Lo mejor, consulte a un especialista, por favor. Hay una paciente que tuvo un embarazo ectópico en enero, le dieron metrotrexate, que es una medicación de quimioterapia en una dosis baja para que desaparezca el embarazo, y el test del embarazo está negativo. Pregunta si se puede hacer la prueba del HCG. Sí, es el histosalpingograma. La recomendación es hacerlo para estar seguro de que la trompa esté adecuada. Otra paciente me pregunta qué hacer para subir el nivel de progesterona y ovulación. Son preguntas muy específicas. Creo que lo mejor es consultar a un experto para que le diga, porque cosas espontáneamente no les puedo decir, ¿no? Habría que ver el peso de la paciente y etcétera.
el mínimo de esperma y movilidad que debe tener un hombre para poder calificar para la inseminación, bueno, alrededor de 5 millones de espermas movibles que se estén colocando dentro del útero. En el conteo de esperma depende de la cantidad, de cuántos se están moviendo y del volumen, la cantidad de líquido que hay para poder contestar esto. Trombofilia, si es causa de abortos, te voy a dejar esto, quizás lo vamos a anotar para otro momento, porque sería una charla individual, pero en concreto, sí, la trombofilia se asocia con abortos y con un montón de otras complicaciones en el embarazo, ¿no? Si se hace, me preguntan, fertilización in vitro con selección de sexos, sí, en Estados Unidos, donde está nuestro centro en Miami, no hay ningún problema al biopsiar los embriones, de permitirle a la paciente de transferir el embrión del sexo deseado. Un mensaje esperanzador de una paciente que está le aclaramos todo las dudas que tenía, y que esperar que Dios para que nos ayude a solucionar todo esto. Alguien pregunta si pueden arrancar ahora con la estimulación o toca esperar que oficialmente autoricen la reanudación de los tratamientos. No, lo que yo no puedo hacer ahora es transferir un embrión o aspirar los óvulos. Potencialmente yo puedo empezar con la estimulación, que hoy por hoy, ahora en el mes de abril, no lo estamos haciendo, y que en el último momento yo le tenga que decir a una paciente: no puedo hacerte la aspiración. Entonces, por eso estamos siendo cautos, para que desde el aspecto financiero no estén gastando el dinero en toda la medicación. Me dice que deberían, alguien más, empezar y tratar a todos los pacientes que estén dispuestos a asumir los riesgos, tanto de la anestesia o de cualquier complicación, incluido la pérdida del dinero. Bueno, en los consentimientos médicos que nosotros les hacemos firmar a las pacientes se incluye justamente todo esto, pero tratamos de tener una conducta acorde con la de la Sociedad de Medicina Reproductiva, y también vamos para controlar para lo de la salud. Pero por eso es un poco lo que estoy diciendo, que creo que en mayo se va a empezar. Muchas gracias. Hay mensajes que me están diciendo que me entendieron mucho, y les agradezco mucho. De nuevo, no estoy nombrando a quienes me lo están mandando, a quienes me mandan saludos. Una colega de Argentina, ella sabe quién es. Otra investigadora que trabaja aquí en la Universidad de Miami, también le estoy agradeciendo sus palabras. Hace poco creo que fue el día del investigador científico, y si no estoy equivocado fue en relación no sé si el nacimiento o el fallecimiento de Bernardo Hussey, uno de los premios Nobel de Argentina. Me dan muestras de cariño, les agradezco mucho para poder seguir haciendo estas charlas. Alguien que me había preguntado antes acerca del uso de la heparina, me dice no para la trombofilia. Lo que yo creo que entonces me estaba preguntando era si utilizamos heparina o ese anticoagulante o ese blood thinner en la trombofilia. Sí, se utiliza en la trombofilia en conjunto con un hematólogo que trabaje con nosotros. ¿Qué pudiera tomar para mejorar la calidad de los óvulos en lo que llega al tiempo para volver a estimularme para una IVF? Tiene poca reserva ovárica. Bueno, hay un grupo de vitaminas y minerales antioxidantes, lo que se llama el DEA, DHEA, CoQ10, vitamina D, que todas potencialmente son antioxidantes, vitamina E, y eso se puede hacer. Pero de nuevo, porque esto yo sé que es muy angustiante a todas las pacientes que tienen infertilidad y que han decidido empezar el tratamiento,
y que ahora uno le está diciendo que hay que demorarlo un poco. Ya pronto creo que vamos a poder empezar. Me preguntan si se puede transferir 2 embriones en la madre subrogada. Sí, la recomendación es una recomendación de la Sociedad de Medicina Reproductiva y es transferir un solo embrión. El transferir 2 embriones no aumenta la chance de embarazo, lo que hace es aumentar la posibilidad de un embarazo múltiple. Hoy por hoy lo estamos haciendo, aunque tratamos de convencer a la paciente de que no sea así por los riesgos que hablamos antes. Y como es en una subrogante, obvio tenemos que tener la autorización de ella también. Me mandan más saludos, les agradezco a todos seguir conmigo todavía. Denme un segundo que voy a tomar un poco de agua. Alguien me pregunta qué riesgos tengo en mi tercer trimestre de embarazo. Me imagino que estamos hablando en relación al coronavirus y bueno, es de tener la infección respiratoria, la neumonía. Al tener el feto que va creciendo disminuye la posibilidad de expansión, de respirar bien, y ese es el potencial problema que puede ocurrir en ese momento. Alguien también me agradece que tienen unos mellizos que tienen 22 meses y quiero volver a verlos como sigan creciendo, ¿no? Desde Uruguay, un paciente me está saludando, que está haciendo subrogación. Es un hombre soltero, como muchísimos de nuestros pacientes de Latinoamérica que están haciendo estos tratamientos con donación de óvulo y subrogación. Hay otra paciente que dice que hizo IVF, que perdió el tratamiento, déjenme empezar, que hizo 2 IVF, quedó embarazada, los perdió, o sea que eso es abortos a repetición. La ginecóloga le hizo una serie de estudios. Si hago otro IVF tendré que usar otros medicamentos. Hay que analizar el caso en concreto y ver qué es lo que pasó, porque quizás no es los medicamentos distintos, sino hacer una evaluación por la pérdida repetitiva de los embarazos, ¿no? Y ver si hay un problema de trombofilia, un problema de natural killer cells o qué es lo que hay que hacer. Me sigue agradeciendo desde Argentina, L y E, no quiero dar los nombres de nuevo. Un abrazo a ustedes, pero yo ya sé quiénes son. Una paciente, hice algo malo, me toqué la nariz cuando no me tendría que haber tocado la cara, ¿no? Entonces, a lavarme las manos con el sanitizer que pudimos conseguir aquí, que en algunos lugares estaba en falta hace un par de semanas. Una paciente que hizo inseminación y no quedó embarazada. Bueno, la inseminación es el tratamiento que le da la menor tasa de lograr un embarazo, pero después de 2 o 3 habría que hacer algo más, ¿no? Una paciente pregunta, desde que empieza con anticonceptivos hasta que me extraen los óvulos para la subrogación, ¿cuánto se tarda? Más o menos 3 semanas de contraceptivos y después alrededor de unas 2 semanas hasta que uno pasa a hacer la extracción de los óvulos. Hay otra pregunta, una paciente que tiene ovarios poliquísticos. Hay que controlarse con medicaciones hormonales para poder hacerla ovular, ¿no? Es normal que el obstetra haga una derivación a un especialista en medicina materna fetal en las primeras semanas. Sí, si hay un problema serio, alguna enfermedad médica potencialmente, se la puede derivar del principio. ¿Cuántos embriones recomienda poner a una mujer de 41 años? Si están biopsiados y tienen los cromosomas normales, yo diría que 1.
Si no son biopsiados pueden ser más. Una vez nacido el bebé, ¿qué tipos de cuidado debo tener para evitar cualquier problema referente al virus? Bueno, primero seguir con exactamente los mismos cuidados de la distancia social, de usar barbijo en público, de lavarse las manos permanentemente y de evitar que el bebé esté con gente, ¿no? Son cosas que serían las ideales. Para darle la teta, si usted no está infectada, entonces no hay ningún problema de seguir haciéndolo, ¿no? Podemos iniciar la estimulación ahora o toca esperar a que formalmente se autoricen. Bueno, las autorizaciones vienen a nivel de los organismos locales, me refiero a los hospitales donde trabajamos, la Secretaría de Salud del Estado de la Florida y del Condado de Miami, y a nivel nacional la Sociedad de Infertilidad. La última actualización de la Sociedad de Infertilidad fue el 14 de abril, así que el 28 de abril vendría el nuevo update, como se dice en inglés, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de hacer un frozen embryo transfer en los tiempos del COVID-19? Bueno, la transferencia es un procedimiento que lo hacemos pura y exclusivamente dentro de nuestro consultorio. Entonces ahí no estamos utilizando ningún tipo de recurso que el hospital podría utilizar, porque no requiere anestesia, porque no requiere ningún tipo de intervención directa del hospital. Aquí los potenciales problemas serían decir, bueno, yo no sé cómo puede afectar el COVID-19 al embarazo, cómo puede llegar a causar un problema durante el primer trimestre o durante el último trimestre. Entonces potencialmente ese sería el problema. Ya sí podría afectar los recursos de un hospital si la paciente está embarazada y tiene un sangrado, y entonces va a la emergencia del hospital para que le hagan una ecografía para ver qué es lo que está pasando. Ese sería el concepto de, por ahora, postergar un poco la transferencia del embrión. Alguien me pregunta que está esterilizada hace 15 años. La mejor opción es el in vitro, aunque se puede hacer la cirugía para recanalizar las trompas, que en general no es lo más recomendable, ¿no? Alguien me pregunta que 5 millones de espermatozoides con 32% de motilidad es bajo. En general eso es muy bajo para poder hacer una inseminación, pero se puede intentar. Alguien está en la búsqueda de un donante de óvulo. ¿Cuánto tiempo recomienda para iniciar la búsqueda? Lo antes posible. Se puede empezar ahora a buscar a la donante a través de las donantes que tenemos en nuestro centro o a través de las agencias, ¿no? Alguien está esperando un tratamiento de ovodonación. Hay gente de Rosario que me está saludando. Otra paciente de Chile que me está saludando, pacientes que han hecho tratamiento con nosotros, ¿no? Una paciente que está esperando a ver que le digamos que se puede hacer. Me preguntan acá también si la transferencia de embriones es con anestesia. No, porque es como hacer un Papa Nicolau, parecido, porque uno tiene que colocar el espéculo y a través de un orificio natural, que es la vagina, que es el cuello del útero, se coloca un catéter bien finito, bien chiquito, y no molesta para nada. Lo que molesta es que se le recomienda a la paciente que esté con la vejiga llena e hinchada, y entonces por eso puede molestar un poco, ¿no? Ya casi le estoy comentando que ni me he dado cuenta. Yo seguiría, pero estamos casi en la hora. Y lo que les quería decir es que si me quedaron preguntas para contestar, vamos a contestar algunas más ahora, pero voy a seguir con esto, vamos a seguir con esta serie en distintos temas. Quizás vamos a estar hablando de aspectos legales, porque hay muchas pacientes que hacen subrogación y estaban preocupadas acerca de eso, y vamos a hacer una conferencia o un Instagram Live con alguna abogada, y vamos a ver también el aspecto psicológico, y vamos a seguir trabajando con distintos profesionales. Este fue el primer Instagram Live, lo hicimos en este horario. Vamos a ver si los otros
si lo hacemos en algún otro horario. De Rosario, un hincha de Unión, me está saludando, que están muy contentos por el resultado positivo de un tratamiento de subrogación. Mientras leo los mensajes les sigo contando, así que vamos a seguir con esto. Vamos a tratar de hacerlo lo más frecuentemente posible. No sé si van a ser los jueves en este horario. Escríbanme, ustedes díganme lo que les parece, un horario más tarde, pero vamos a seguir haciéndolo todo esto. Y díganme con temas que quieren hablar. Empezamos con este porque me pareció que era lo que más asusta, ¿no? Por eso cuando empecé hablando dije que quería estar dando cifras de acuerdo a lo que realmente es esto en proporción de lo que son las muertes totales, ¿no? Algunas otras preguntas que me están haciendo. Están esperando la gente que pare la pandemia para poder empezar. Otro saludo, una paciente de España, de Barcelona, que me está saludando por un tratamiento que hemos hecho. Así que muchísimos saludos y gracias por estar. De Bolivia, alguien que recientemente tuvo un test positivo de embarazo, así que ella ya sabe quién es. Recientemente me estoy refiriendo, creo que ayer, ¿no? Me pregunta si es muy costoso la subrogación. Lamentablemente sí, porque no son solo los gastos de honorarios nuestros, sino que es el gasto del honorario para la subrogante. Es más de $100.000, mucho más que eso. Pero vamos a estar hablando de eso en otro tema, ¿no? Otra pareja de subrogación, que el bebé viene en agosto, me están saludando. KG son las iniciales, así que ya saben quién son ellos. Me preguntan si se puede hacer con adenomiosis. Tratamiento sí, pero que hay que analizarlo con una tomografía con una resonancia magnética nuclear para ver qué es lo mejor. Otra paciente donde se come lo mejor carne de todo Miami, cerca del aeropuerto. Me están saludando y no es un restaurante argentino, es de venezolanos. De que las dos niñas me están saludando, ella ya sabe quiénes son, les mando un beso muy grande. Desde Ushuaia me están saludando, estamos en el medio del tratamiento con esta pareja. ¿Cómo estarán en Ushuaia, no? Que creo que tienen que pasar por Chile para volver al país, si es que pueden pasar. Y para ir terminando, una translocación balanceada en el padre permite lograr un embrión sano. Bueno, hay que hacer la fertilización in vitro y hay que hacer la biopsia del embrión para que esa translocación no sea transmitida. El translocación es como que la información genética está, pero está mal distribuida. En uno no tiene problemas, pero en el embrión potencialmente sí. De República Dominicana, otra paciente con los mellizas de 17 años. Le mando un abrazo muy grande. Y bueno, creo que ya le contesté a una paciente que dijo que se esterilizó y quiere optar solo por in vitro. ¿Es por in vitro o por poner las trompas juntas, ¿no? Bueno, estoy muy contento con todo esto. Les agradezco mucho. Creo que dentro de todo, dentro de mis limitaciones técnicas, por la cantidad de mensajes que hemos tenido, creo que me he encontrado bastante bien. Hemos podido contestar la mayoría de las preguntas. Y bueno, vamos a seguir con esto, como les dije. Por favor, compartan todas las noticias, compartan la página nuestra de Instagram con todos los conocidos, hagan repost para que podamos seguir creciendo con todo esto.